¿Qué pasó, Axel? Marico, yo sé que les había dicho que les iba a enviar este café hace rato. Un montón de cosas pasaron aquí, me quedé sin inventario, tuve que esperar café nuevo, bla, 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 bla. Pero nada, ahorita tarde, pero ahí va. Espero que te guste, huevón. Estoy haciendo este video para compartirles un poco de algo del origen de este café y un poquito de dónde viene todo el tema de todos los sabores. Seguramente voy a mencionar algunas vainas que vas a decir como, pero yo sé eso y tal, pero quiero decir, o sea, quiero que sepas que todo lo que te voy a decir en este video lo digo desde asumiendo, o sea, desde total inocencia de que, bueno, de pronto hay un par de cosas que puedes conseguir valor en ellas y espero que te guste, marico. Bueno, entonces, hablando de la avena del café, seguramente, no sé si sepan o no sé si han escuchado que hay como dos tipos principales de café. Está el arábica y el robusta. Esos son los tipos principales. Hay por ahí unas cuatro familias, pero, marico, entre la arábica y robusta se reparten el 98.89999% del consumo de café en el mundo. Las diferencias entre la arábica y el robusta son burda de fáciles. Una, la forma. El arábica es como un poquito más ovalado, el robusta es un poquito más redondo, pero lo más importante es que es a la altura a la que crecen. El arábica crece de los 1100 metros para arriba y el robusta crece por ahí de los 900 para abajo. Y en el café hay una vaina que entre el café, en el café, la cafeína y el amargor son, entre otras vainas, como un resultado evolutivo en el que la planta de café desarrolló esos sabores, esas características para defenderse de los insectos que se le comieran la fruta. No sé si has tenido chance de ir a una finca de café o de pronto de agarrar un café, o sea, el café como fruta es como una cereza, como una ciruela. Y es dulce. Entonces, la vaina es que entre más alto crece el café, hace más frío y hay menos insectos. Entonces la planta se tiene que defender de menos vainas. Por ende, entre más alto crece el café, es menos amargo y tiene menos cafeína. Por lo tanto, entre más alto crece el café, es más dulce por defecto. Por eso se habla mucho de la altura del café en las bolsas y por eso la gente llega a un punto de snobismo en el que empiezan a ver la altura y ya se pueden ir haciendo una idea de qué tipos de sabores van a conseguir en el café. El robusta, por crecer tan bajo en tierra muy caliente, es un café extremadamente amargo y con el doble de la cafeína que tiene el arábica. Entonces, ¿qué pasa? El arábica crece en montañas, que esto lo sabrá el que ha tenido chance de viajar a Colombia y ver las fincas, son fincas son así. Y solamente se puede cosechar a mano, porque no hay máquina que tú puedas meter ahí, porque simplemente por ahora eso no pasa. El robusta se cosecha plano en una finca de grandes extensiones y se puede cosechar con máquinas, es mucho, el proceso es mucho más industrializable. Y esa diferencia, por supuesto, hace que un café sea más caro que producir que el otro. ¿Ok? So, let's move forward. Ajá. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de una finca de café robusta, como las que hay en Brasil o las que hay en Vietnam, que son los productores de robusta más grandes que hay. Son unas fincas con unas extensiones salvajes, meten máquina, cosechan automáticamente y all good. Todo el café o la mayoría del café de supermercado o el café de consumo masivo es robusta. El robusta, al ser más amargo y al tener más cafeína, necesitas menos café para producir un pump en la taza. Importante, dos formas de crecer café. Una, la que llaman exposición directa, que es en el estilo en el que tú compras una finca y tú la limpias totalmente. Tú quitas árboles, quitas piedras, o sea, tú te intentas aplanarla para hacer
como un cultivo mucho más eficiente en el que hay distancias medidas, todas las plantas están controladas y so fac and so on. Lo que pasa es que en la exposición directa, las plantas están expuestas al sol y a la lluvia todo el año. Por eso se llama exposición directa. Y pasan dos vainas. Una, que las plantas viven bajo mayor estrés porque se seca el piso. Entonces, cuando las plantas están bajo mayor estrés, ellas están invirtiendo su energía en que sus raíces vayan más profundo a buscar agua. Y eso hace que la planta de pronto tenga un café de una particular calidad. No es mala, pero es de una particular calidad, de una calidad particular. A ver, cuando se seca la tierra, tú le echas agua, 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 tú vas lavando los nutrientes y eso hace que tengas que empezar a echarle químico. Hoy en día, realmente café orgánico, ese concepto es muy debatible, porque eso creo que es prácticamente imposible hoy en día o muy pequeño, pero whatever. Entonces, el de exposición directa es la forma de cosechar café más eficiente y más a mayor escala que existe. Entonces la mayoría del café que se consume es exposición directa. Y luego está el otro, que es el que es café de sombra, que imagínate una finca más pequeña, la gente vive en la finca, tienes una mata de mango, tienes una mata de limón, una mata de mandarina, tienes un montón de frutas, plátanos, no sé qué. Tú creces el café por donde puedes. Pones una mata aquí, una mata allá, o sea, a veces el café es incluso hasta nativo. Entonces, la gente que vive en esas fincas no va a cortar los árboles. La gente no va a cambiar la finca, la gente va a dejar que todo siga su camino. Cuando tú creces el café de esa manera, la temperatura de la finca es más baja, hace un poquito más de frío. Tienes un ecosistema con pájaros, insectos, animales que regulan un poco los depredadores y con las plantas de café pasa lo mismo que pasa con la gente. Entre mejores condiciones para vivir tengan, la planta enfoca sus energías en reproducirse y crea frutos con sabores más complejos. Los árboles que están alrededor de las plantas tienen raíces mucho más profundas y esas raíces sacan los nutrientes de muy profundo de la tierra donde no llegan las plantas de café, lo transforman en hojas y en frutas y eso cuando cae al piso y se descompone se convierte en abono ahí al alcance de la mano para la planta de café. Por eso, el tipo de árbol que vaya a haber en esa finca va a definir en los sabores del café de esa finca. ¿Hasta qué punto? También es debatible, pero el café de la finca de Ricardo va a ser diferente del café de la finca del otro huevo. Simplemente porque yo tengo unas matas de lechosa y la otra persona tiene unas matas de limón. Eso es suficiente para que el sabor del café cambie. Y si tomas en cuenta que el país está con los Andes pasándole por el medio, todas las fincas están a un desnivel diferente. Y eso es lo que se conocen como los cafés de microlotes o de un single origin, porque es una finca muy pequeña que tiene una producción de café muy particular, única, y las personas por eso se jactan de decir, el café que tengo aquí es único, nadie más lo tiene. Pero ya eso es un tema, o sea, eso es un tema mucho, mucho más profundo. Pero esa es la principal diferencia, el café de exposición directa y el café que crece bajo sombra. La mayoría del café que se consume es de exposición directa. Crecer café bajo sombra es costoso y es realmente poco rentable para el dueño de la finca. La única forma que esa vaina sea rentable para ellos es que consigan cómo venderlo directamente al consumidor final en Estados Unidos, Europa o en cualquier mercado que pague lo que vale ese café. Y lo que sucede normalmente es, por ejemplo, en Colombia, estamos hablando de que hay por ahí unas 500.000 familias que es en su gran mayoría, mira, son la mayoría de los productores de café tienen fincas así pequeñas. No de sombra, pero pequeñas. Y todo ese café termina vendiéndose
hay intermediarios que lo mezclan y al final un café, puedes tener un café arrechísimo que se termina mezclando con un café no tan chévere y con un café que no está tan bien y se va como perdiendo todo como todo el valor. Por eso hay tanto hip en las cafeterías de ir directamente a la fuente y comprar el café. Los tipos van allá y le compran al dueño de la finca el futuro del café. Y dice, mira, te pago el café por los próximos 5 años y hacen unos contratos, eso es otro tema, pero eso es como para tener un poquito la noción de cómo va el tema del café. Ajá, ya tú agarras el café, lo cosechas, tienes que secarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a secar? Tienes varias opciones. Normalmente, no sé si has visto una cereza de café como una ciruela. La gente normalmente tú le puedes quitar la cáscara y te queda como un mamón, que te queda con una pulpa. Tienes que quitarle esa pulpa, normalmente se hace con agua y se limpia toda y luego se seca el café, aquí como se ve que dice pergamino, que es como la nuez del café. Ese es un estilo de secar café. ¿Qué pasa? Hay quien le quita la cáscara, pero no le quita la pulpa porque es dulce y lo seca con la pulpa. Hace que el café se seque con más azúcar. Y ese es un estilo que se llama honey. Y hay quien lo seca dentro de la cáscara del café, que es un estilo que es carísimo, es muy complicado, porque tú no puedes ver lo que está pasando adentro de la cereza del café. Si no lo sabes hacer bien, el café se puede dañar. La vaina que tú quieres es que el café se fermente adentro con los azúcares naturales de él, pero se puede dañar. Tienen que moverlo mucho, es un proceso súper complejo. Esas tres formas de secar el café son las que hacen que un tipo de café pueda abrir un abanico de posibilidades gigante porque al tú lavarlo le remueves todo el agua y todos los sabores originales. Si le dejas la pulpa, permanecen algunos. Y si lo fermentas adentro de la cereza, los sabores son muy diferentes. Aquí hay como una especie de escala. El natural se ve así. El honey, hay diferentes tipos de honey dependiendo del color de la cereza del café. Y el café lavado, que es el café más normal, el café más estándar. La mayoría del café que tú vas a conseguir por ahí es lavado. Bueno, se ve así. ¿Qué tiene el café lavado? ¿Por qué es tan popular? Porque es más versátil. Tú con el café lavado es lo mismo que si cocinaras cebollas en una sartén. O tú cocinas cebollas en una sartén, tú sabes que tú le vas dando y las cebollas se van poniendo transparentes y se caramelizan. Pero si las cocinas demasiado, se ponen amargas, porque el azúcar se quema y lo que fue caramelo se convierte ahí en un pegoste amargo que es horrible. Lo mismo pasa con el café, weón. El café, cuando el café empieza a sacar, cuando tú estás tostando café, el café no lo estás cocinando, el café realmente está deshidratándose. De adentro del café está botando todo el agua. Cuando el agua se acaba, empieza a sacar aceite. No sé si has hecho mantequilla de maní en una sartén que calienta los granos y empieza como a sudar aceite. Con el café es lo mismo. El café está sacando como los aceites de adentro del grano y es dentro de esos aceites donde están todos los sabores que ese café en particular pueda tener. Entonces, el tema con el café y con tostar el café, cuando tú estás tostando el café, es donde puedes hacer que el café sea muy bueno o te lo puedes tirar y dañarlo. Entonces, cuando estás tostando el café, tienes que saber tener una receta en la que tú pares y no lo tuestes demasiado. Porque si lo tuestas muy oscuro, todos esos aceites naturales se van a volver amargos. Voy a explicarlo de otra manera. Dependiendo del tipo de café que tenga y de la cantidad de azúcar que tenga el café, que depende de cómo lo seques, va a depender qué tan oscuro lo puedes tostar. Y el café lavado, al ser el café que tiene la menor cantidad de azúcar presente, se puede tostar mucho más oscuro sin dañar el café. El honey, como se seca con la pulpa y tiene bastante presencia de azúcar en él,
No se debe tostar tan oscuro porque te va a quedar un café súper amargo. Y el natural, ni se diga. Entonces, eso es, o sea, eso es la variedad, eso es lo que sucede cuando tú secas el café diferente, normalmente va a determinar cómo lo puedas tostar. Y ya a la gente le gusta hacer combinaciones de que si un lavado, un dark roast, un honey, medium roast, un natural, medium roast, un lavado, medium roast. O sea, empiezan las combinaciones de café, que es donde la gente se vuelve ahí toda súper snob. Pero de todas formas, si tienes en algún momento preguntas, si tienes dudas del tema de la tostión o de la combinación, pues manda un mensaje y yo con mucho gusto yo te explico más. Pero ahí va la vaina, o sea, hay un montón de variables que se van combinando. La altura, el tipo de café, la finca donde crece, cómo se cosecha, cómo se seca, cómo se tuesta. Y ya lo último es o sea, cómo se procesa. O sea, perdón, cómo se cuela o how you brew it. Es increíblemente diferente. Y en el café que te estoy enviando, te lo estoy enviando en granos. Uf, tengo que entrar en una llamada. Te estoy enviando en granos y te voy a enviar también cómo molerlo dependiendo del estilo en que lo vayas a usar en tu casa. Dale, me voy. Si necesitas alguna vaina, just let me know. Un abrazo, espero que les guste el café. Bye bye.